Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de este estudio, de la meditación de la palabra de Dios. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, toma el control, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón. Permítenos, Señor, crecer en el conocimiento de su palabra, Señor, y que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pongo en sus manos, Señor, esta palabra, Señor, que sea de bendición en el momento que sea escuchada. En el nombre de Jesús. Amén. Sobre el Espíritu Santo hemos estado compartiendo. La semana pasada pudimos compartir hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo y vemos que hay varios puntos a tratar. Cómo se manifiesta, qué es el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Aprendimos a la luz de la palabra de Dios, por supuesto, cuál es el fruto del Espíritu Santo y que ese fruto del Espíritu Santo está en nosotros. Y hemos aprendido también a la luz de la palabra que hemos sido sellados y que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. También aprendimos que los dones del Espíritu Santo son muchos y que los dones, el Señor a través de su Espíritu Santo da dones a su pueblo, a su iglesia, de acuerdo a su voluntad, a su propósito, como Él quiere. Y los dones son diversos, y así como en el cuerpo hay muchos miembros que tienen diferentes funciones, también los dones son repartidos de acuerdo a la función o el propósito que Dios los envía. Y este tema, por supuesto, es muy extenso, pero a la luz de la palabra de Dios vamos a tratar de encontrar la revelación a través de su Espíritu Santo que tome el control de nuestra mente y nuestro corazón para que su palabra no vuelva vacía. Yo les invitaba en la semana pasada a leer el capítulo 12 de Primera de Corintios, que habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Vamos a hacer un repaso porque considero que es algo muy importante. Los invito a que lo haga, si no lo ha hecho y si lo hizo, pídale al Señor revelación. Continúe leyendo la palabra de Dios. Estamos en la lectura bíblica familiar o personal. También hay un programa que hemos estado siguiendo y no importa si usted no lo puede hacer cada día, los 7 días de la semana, pero no desmaye. Continúe su lectura bíblica en los días que se ha establecido que usted ha establecido para leer la palabra de Dios en el orden que lo hemos estado compartiendo. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a continuar hablando acerca de los dones espirituales. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, porque la fe también es un regalo de Dios para nosotros. La fe viene a nosotros a través del Espíritu Santo. Y cuando declaramos a Jesús como nuestro Señor es por obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si usted le ha entregado su vida a Cristo, amado hermano, y lo declara como el Señor de su vida, es el Espíritu Santo en usted obrando. Pablo dice muy claro: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lo estábamos compartiendo la semana pasada. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Continúa el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Según el mismo Espíritu. Versículo 9. A otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu. La diversidad de dones, de acuerdo a la voluntad de Dios, viene al pueblo, a la iglesia, a nuestras vidas. Versículo 10. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Este es un tema muy amplio que vamos a hacer un paréntesis en cuanto a los diversos géneros de lengua y la interpretación de lenguas. Vamos a dedicar un día completo solo para ese tema. Pero es el Espíritu Santo. Ahora, la manifestación, la confirmación, el don del Espíritu Santo, a veces podemos cometer el error de pensar de que solo es eso. Y es algo que se asocia mucho en las iglesias, es el hablar en lenguas angelicales, y se toma como que es la señal de que alguien es lleno del Espíritu Santo, y que si no llegan a ese punto, entonces no tienen el Espíritu Santo. Pero no es así. La palabra de Dios nos enseña que no es así. El don de lenguas espirituales, ya sea hablarlas o interpretarlas, que en la iglesia a uno le puede dar el don de hablar y a otro de interpretar, y en ocasiones a la misma persona se le da el don de hablar e interpretar, pero es la voluntad del Espíritu Santo. Pero eso no es lo único que marca los dones del Espíritu Santo. Si a usted le han dicho de que va a recibir el Espíritu Santo o va a tener el Espíritu Santo el día que hable en lenguas, eso no es bíblico. La palabra de Dios no enseña eso. Como hemos visto a la luz de la palabra en 1 Corintios, muchos son los dones del Espíritu Santo, y el Señor los da de acuerdo a su santa y divina voluntad y propósito, no a nuestro antojo, ni nuestro provecho, ni nuestra conveniencia. Y el mismo don que puede hacer que una persona hable o interprete lenguas, ese mismo don hace que otra persona tenga fe. Ese mismo don hace que otra persona tenga el don de profecía, de hacer milagro, de ciencia, sanidad. En el versículo 11 continuamos, dice la palabra de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu. El mismo Espíritu con el mismo poder que hace hablar en lenguas. Ese mismo Espíritu da los demás diferentes dones del Espíritu. ¿Qué son cuáles? A uno les he dado espíritu de sabiduría, a otro palabra de ciencia, dice el versículo 8. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades. Entonces el mismo Espíritu que da el don de hablar o interpretar lenguas es el mismo Espíritu que da los diversos dones del Espíritu Santo. No nos enfoquemos ni encerremos los dones del Espíritu Santo, el bautismo, el fuego, la llenura, en un solo don, que es hablar en lenguas. Lo estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, y por eso insistía en que leyeran todo el capítulo 12 de 1 Corintios, leyendo con detenimiento y rogando a Dios que a través de su Espíritu Santo nos dé la revelación de su palabra. Continuamos en el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, para todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, sois un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Versículo 14.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, Pablo está usando esa figura de los miembros del cuerpo, porque en la iglesia podemos también cometer el error de pensar que si no hablo en lenguas, entonces no tengo el don del Espíritu Santo, o no soy parte de esta congregación, o no he nacido de nuevo, o no tengo a Cristo en mi corazón porque no se manifiesta este don específico en mí. Pero no podemos cometer ese error. Pablo lo explica en el versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Bendito sea el Señor. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no puede hacer discriminación de dones o exaltación de dones. Así como los frutos, así como los dones del Espíritu Santo son muchos. Los miembros del cuerpo de Cristo y de la iglesia son muchos, pero son parte de un solo cuerpo, aunque sean muchos miembros y aunque sean muchos dones, es un solo espíritu. Versículo 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a lo que es en nosotros menos decoroso, se trata con más decoro. Otra figura del cuerpo, de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Le invito a que continúe leyendo hasta el versículo 31. Por efecto de tiempo no vamos a continuar leyendo el capítulo 12, pero le pido en el nombre del Señor que lo lea en casa, en familia. Lo lea las veces que sea necesario, comparte en familia. Expréciale a la familia lo que está leyendo, comenten, pregunten. Si tienen dudas, consulte a los pastores, líderes, o puede comentar sus preguntas en los comentarios de este video. Con el temor del Señor, vamos a tratar a la luz de la palabra de guiarlos en el conocimiento y en el crecimiento de la palabra de Dios. Por efectos de tiempo, como les dije, es un tema muy amplio. Vamos a dedicar un día, una lección completa solo al tema, o quizás 2 lecciones completas, 2 semanas al tema de la lengua y de la interpretación, porque es un tema que ha traído mucha polémica al pueblo de Dios y, ¿por qué no decirlo?, ha sido causa de malas interpretaciones del don del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo. Vamos a dejar en pausa este tema y vamos a tocar un punto más que se los debíamos desde la semana pasada, acerca de la llenura del Espíritu Santo, que es otro tema que en la iglesia se ha manejado de diferentes maneras y también se ha caído en el error de creer cómo es, cuál es, cuándo es, cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Y acá yo quiero hacerle una pregunta y que usted piense en la respuesta. Vamos a dar unos 5 segundos para pensarla. Si yo le pregunto, aparte de Jesucristo, ¿sí?, no Jesucristo, sino una persona que no es Jesús, aparte de él, ¿quién en la Biblia fue lleno del Espíritu Santo? Es el tema, el siguiente punto que estamos tratando, la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién en la Biblia fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? Piénselo en estos 5 segundos.
Si su respuesta fue Juan el Bautista, gloria a Dios, tiene razón. Si no sabía quién fue o no conocía la respuesta, les compartimos que estamos hablando de Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento, aparte de no incluyendo a Jesucristo, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lo vemos a la luz de la palabra de Dios, por supuesto. La llenura del Espíritu Santo es el punto con el que vamos a cerrar esta lección. Lucas capítulo 1, versículo 15. ¿Qué estaba pasando? María fue a visitar a su prima Elizabeth, que estaba embarazada del Juan, el que sería Juan el Bautista. Y dice el versículo 15, hablando de Juan, porque será grande delante de Dios, no beberá vino, ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Estas palabras se hablan acerca de Juan el Bautista. Lo repito, Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, ¿cómo fue esa llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta? Por supuesto que no podemos decir es así y cerrarlo en una caja, porque el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. Ahora vamos a ver cómo se manifestó en algunas personas la llenura del Espíritu Santo. Ya vimos que Juan, desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Y continuando en el mismo contexto, Elizabeth, la madre de Juan, Lucas capítulo 1, versículos 41 y 42, dice la palabra de Dios. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, el saludo, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Tenemos otro caso en la palabra de Dios. Aparte de Juan el Bautista, ahora vemos que Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Nota, postdata, un paréntesis. Esto es antes del Pentecostés. Cerramos paréntesis. Lucas capítulo 1, versículos 41 y 42. 41 nuevamente. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Cuando fue llena del Espíritu Santo, en el versículo 42, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta mujer no podía expresar esas palabras sino por el Espíritu Santo, como iniciamos hablando. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo en él. Y esta mujer llena del Espíritu Santo exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Nota al pie de la página: no hay don de lenguas angelicales en esa llenura del Espíritu Santo. Continuamos, versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Llena del Espíritu Santo, habla, bendice, reconoce a Jesús y bendice a María. Y vean qué interesante, Juan lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Su madre, llena del Espíritu Santo, exclama estas palabras. Y ahora vemos siempre en Lucas capítulo 1, versículos 67 a 68, a Zacarías, el padre de Juan, esposo de Elizabeth. También fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 1, del 67 al 68. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel,
que ha visitado y redimido a su pueblo. Lleno del Espíritu Santo, este hombre dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nadie puede declarar que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, usted puede sentir en su espíritu cuando expresa estas palabras: Jesús es el Señor. Con convicción y agradecimiento al Padre, usted está lleno del Espíritu Santo si lo cree, lo que cree en su corazón y confiesa con su boca. Ahora vamos a ir un poco más adelante, en el último caso que vamos a compartir ahora por efectos del tiempo. Pedro, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo se manifestó esa llenura del Espíritu Santo? Hechos capítulo 4, versículos 8 al 9. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, y Pedro continúa con un discurso y habla de Jesucristo, porque estaban siendo cuestionados por un hombre que fue sanado en el nombre de Jesús. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les empieza a hablar de Cristo. Le invito a que continúe leyendo Hechos capítulo 4, versículos 8, 9 y 10 en adelante, para que entienda el contexto en el cual Pedro habla libremente, con voz audible y entendible, lleno del Espíritu Santo, predica acerca de Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo ¿se manifiesta en nosotros? Sí. ¿Está en nosotros? Sí. El Espíritu a la verdad está dispuesto siempre. Permitamos que sea el Espíritu Santo tomando el control de nuestras vidas. Prestemos oído a su voz, y que el Señor nos dé un corazón sensible a su presencia. Les invito a continuar en la lectura bíblica personal y familiar, y a continuar la próxima semana hablando más acerca de este hermoso tema. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, y que la llenura del Espíritu Santo nos permita expresar con nuestra boca lo que hay en nuestro corazón, convencido de que Jesús es el Señor. Que Dios les bendiga.